Fit Nerds, bienvenidos a otro episodio de Fit Nerds. ¿Cómo están? Aquí está Pamela, Astrid. Aquí andamos. ¿Cómo dándole duro. Hola chicos. Dándole duro a la nutrición, al estilo de vida Dándole saludable. duro a la nutrición, así es. Aprendiendo. Sí, todos los días aprendemos cosas nuevas. Este episodio quiero que sea, o bueno, espero que sea súper interesante y creo que es un poco diferente a los demás. Y ahora sí nos vamos a poner super nerds porque se llama ¿Cómo sabemos lo que sabemos sobre nutrición? A mí me da mucha curiosidad porque creo que a lo largo de los años han cambiado mucho estas cosas, ¿no? De que si no comas estos alimentos o no comas estos, ¿no? Entonces a mí me da curiosidad como, bueno, ¿cómo llegan a la conclusión los nutriólogos de que si hay que comer una cosa o no hay que comer otra? Porque cambia tanto como que ese consenso, ¿no? De ideas o de tendencias y ni hablemos como de las dietas que se ponen de moda y estas cosas, ¿no? Que ya hemos Claro. hablado en otros episodios, ¿no? Pero igual antes de pasar a esa parte super nerd, igual vamos reflexionando un poco desde antes, ¿no? No sé, Pam, ¿tú cómo aprendes o cómo sabes lo que sabes sobre nutrición? Híjole, yo creo que una fuente muy importante, básica, es nuestra propia familia. O sea, si me preguntas a mí ahorita, que me acabas de preguntar que cómo, que cómo sé lo que yo sé, que cómo sé lo que yo sé de nutrición, pues bueno, mucho antes de conocer a Astrid, mi respuesta sería, pues mi familia. O sea, mi mamá, mi papá me enseñaron a comer, ellos me hacían de comer, me lo ponían en el plato y yo eso me comía, ¿no? Entonces, no sé, Astrid, si nos pudieras como que hablar un poquito sobre esta fuente de información primaria que es nuestra familia. Claro, yo creo que tienes razón, Pamela. O sea, realmente nuestros primeros maestros de la vida, no solo de nutrición, son nuestros papás, Claro. nuestra familia, nuestro círculo más cercano. Por ejemplo, sí, cuando nosotros nacemos tenemos estos instintos básicos de cómo comer, de llorar para comer, para que nos den de comer y demás, pero realmente cuando ya empezamos a ser seres un poquito más conscientes y empezamos a desarrollar esa conciencia, empezamos a imitar mucho de lo que hacen nuestros papás y a través de esa imitación es como aprendemos la gran mayoría de las cosas, a hablar, a caminar, etcétera. Entonces, lo mismo con la alimentación, realmente mucho de lo que hacemos es imitar la forma en que comen nuestros papás y posteriormente ya cuando somos niños un poquito más grandes que entendemos consecuencias y causa, consecuencia y reflexiones y demás, entonces ya empezamos con eso de, mijito, es que cómete tus verduras porque no sé qué y dice tu abuelita que el caldito te no sé qué. Entonces, todas esas cosas que nos van enseñando es nuestro aprendizaje o nuestro conocimiento básico sobre cómo comer. Entonces yo creo que sí es muy importante y para todos los papás que están escuchando este podcast, tomar eso en cuenta, ¿no? Que estamos siendo ejemplos para esas personitas que apenas vienen en camino, que están ahí de que, hola, mamá, papá, porque todo lo que ellos hacen lo están aprendiendo de lo que nosotros hacemos. Entonces, importante eso. Ahora también, tranquilos, papás, no somos perfectos. Entonces, nosotros, por ejemplo, muchas veces como, pues es que a mí mi mamá me enseñó que el espagueti con milanesa empanizada era el platillo básico para los niños, ¿no? Entonces, tampoco es culpa de nuestros papás. Ellos estaban haciendo lo mejor que podían con lo que tenían en ese momento. Ya bastante responsabilidad es cuidar a un niño chiquito. Entonces, vamos a tratar de ir mejorando eso, vamos a tratar de que conforme pasen las generaciones podamos ir entregando esa información valiosa de cómo comer saludablemente a nuestros pequeños. Interesante. Sí, definitivamente se vuelve una responsabilidad muy, muy importante. Pero ahora sí me quisiera saber yo un poquito más sobre, en cuanto al ramo de nutrición, o sea, cómo se genera ese conocimiento que tienen los nutriólogos, o sea, de dónde salió, ¿no? O sea, como desde el punto de vista científico, o sea, como que me es muy sencillo de alguna manera, por ejemplo, imaginar cómo se pueden hacer otro tipo de experimentos, ¿no? De que, si combinas esta molécula con esta otra, no sé, aumenta la temperatura o explota, ¿no? Porque lo puedes observar, ¿no? O yo me acuerdo cuando tuve un trabajo que era diseñando equipo de seguridad en alturas, ¿no? Y todo lo que diseñábamos, lo probábamos, o sea, hacíamos pruebas, Claro. entonces simulabas ahí que tenía una masa que era una persona y lo dejabas caer y veías si se rompía Qué o no si se padre. rompía, ¿no? Era ahí como Mythbusters ahí curioso, ¿no? Entonces,
hacías pruebas y seguías procesos, ¿no? Entonces, eso lo puedo entender un poco, pero en cuanto a la nutrición, o sea, cómo concluyen cosas los nutriólogos, ¿no? Entonces, quisiera que nos platiques un poquito, aunque a lo mejor va a ser difícil irnos a lo súper técnico, pero lo que podamos aprender creo que sería muy bueno sobre cómo es la investigación de la nutrición, o sea, cómo se investiga eso me da mucha curiosidad. Sí, se me hace una pregunta súper interesante porque si lo piensas, bueno, lo que aprendemos, como decía Pam, ¿no? Lo que aprendemos lo aprendemos primero de nuestros papás, pero después llega un punto en donde ya en tu adolescencia o incluso en tu adultez empiezas a preguntarte, creo que esa información no era de todo válida o por qué mi abuelita decía que el caldo de frijol curaba, o sea, ciertas cosas como que empiezas a cuestionártelas y entonces ahí es cuando ya recurres a un profesional. Y es bien importante esto, cómo el profesional o cómo sabes si ese profesional, entre comillas, sabe lo que sabe o de dónde sacó de esa información, porque ahorita desafortunadamente estamos en una pandemia también de información o infodemia, en donde tenemos un exceso de información. Todo mundo es experto, sobre todo en el tema de nutrición. O sea, vemos, por ejemplo, que Gwyneth Paltrow está dando recomendaciones de nutrición como si toda su vida hubiera estudiado nutrición y Claro. o sea, muchas cosas que tú dices, bueno, a ver, espérate, ¿tú quién eres y de dónde estás sacando tu información y por qué lo estás dando con tanta validez? Cuando nosotros estudiamos o las personas que realmente estudian nutrición tienen o siguen esta misma metodología científica que dijo Aarón, o sea, que la misma metodología científica que se utiliza en cualquier otra rama de ciencia y específicamente la de salud. Se hace con estudios y estos estudios tienen una hipótesis, tienen una muestra, se hacen estudios y hay diferentes tipos de estudios, ¿no? Hay metaanálisis, hay estudios doble ciego, o sea, hay muchos tipos de estudio igual que en todas las ramas. Y estos estudios, si tienen una buena validez, se publican en journals o revistas, así se le llaman a las revistas de salud, que son muy reconocidas, que tienen este como peer review, que así se llama cuando okay, hay varios expertos o conjuntos, consensos de expertos que revisan ese artículo para ver si se publica o no. O sea, no nada más es, soy Juan de las Casas, me puse a jugar con 30 personas y les di 80 naranjas a ver si se les quitaba el coronavirus. O sea, no, tiene que ser algo que realmente haya sustento y que un conjunto de expertos diga, sí, sí es cierto, tiene razón. Okay. Entonces, hay muchos journals de salud y diferentes journals tienen diferentes prestigios. Hay unos muy conocidos como Lancet, como el JAMA, el Journal of American Medical Association, el New England Journal of Medicine también. Por ejemplo, estos son así como, pum, unos nombres súper fuertes que en el área de salud dicen mucho. O sea, si tú dices en un artículo del New England, es como, ok, ya para que lo publicaran en el New England es que tiene mucha validez o tiene mucho estudio y mucha cola que le pisen, ¿no? Entonces, por lo menos, por ejemplo, que sean instituciones confiables como la Clínica de Mayo o como Harvard Health, ya cuando dices esos nombres es como, ok, hay una validez científica detrás. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros, o bueno, no nosotros, pero las personas que ya dan esas recomendaciones, las instituciones, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o la Asociación de Nutrición y Dietética en Estados Unidos, para dar recomendaciones, tienen que tener un conjunto muy grande de estudios científicos para poder darte una recomendación. O sea, no nada más te van a dar una recomendación a la ligera de si ellos opinaban que iba a funcionar o si a ellos con sus pacientes les funcionaba. Por eso la nutrición o la información de nutrición es tan confusa y tú dices, ¿cómo? Sí. Pero ayer me dijiste que no comiera fruta después de las 6 de la noche y ahora me dices que sí me la coma y ayer me dijiste que comiera 5 tiempos de comida con snacks entre cada comida, que porque mi metabolismo, y ahora me dices que haga ayuno de 16 horas, o sea, todo es muy Ajá, oye, eso es contradictorio. súper interesante lo que mencionas de para que una institución llegue a recomendar algo, tiene que tener una robustez científica Claro, muy importante, o sea, no de que un estudio, porque creo que no. algo muy común que de repente veo es de que se hace este headline, ese titular de que, estudio sugiere que Ay, comer sí. 10 naranjas a las 3 de la tarde aumenta, o reduce que puedas tener esta enfermedad o que tengas o que bajes de peso, estas cosas, ¿no? Y a veces Claro. puede que sí, pero ya que te metes a ver el journal es de que, no sé, en un porcentaje de 0.0003%
y, o Claro, sea, no era que ni significativo. ni siquiera es significativo. Y aparte es Exacto, un estudio, ¿no? Que no porque exacto, incluso sea un estudio significa que ya lo tienes que tomar como por hecho, ¿no? Porque hay un tema de exacto. que se llama peer review, que a lo mejor nos puedes platicar un poquito más, que es que Ujú, cuando alguien hace un estudio, un experimento, tiene que haber al menos otro grupo de personas que lo puedan replicar y ujú, que sigan las mismas condiciones y ver que tienen un resultado como exacto. similar, como para decir, mira, ok, lo que encontraste aquí sí hace sentido, ¿no? Y que muchas veces, los mismos científicos, como hay mucha competitividad, quieren incluso Ujú, invalidar los descubrimientos de los otros, ¿no? Entonces ujú, buscan hacer como que ujú. este otro estudio y luego descubren que sí Sí, es cierto, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan a validar como que, oye, mira, aquí sí claro. hay como que esto que encontró esta persona, como que sí lo estamos pudiendo replicar y podemos estar, como que le podemos dar un poquito más de validez, ¿no? De sustento, sí. Y eso que acabas de decir es súper importante, porque la mayoría de las personas obtiene su información o su conocimiento de nutrición de esos headliners que dijiste, ¿no? Sale la nota en el norte que dice, el ayuno intermitente cura la diabetes. Y ya cuando te ves de dónde sacó el norte, las fuentes para eso, fue exactamente eso, ¿no? Un estudio en donde tomaron a 16 personas y durante 2 meses los pusieron a hacer ayuno intermitente y se dieron cuenta que su glucosa bajaba en X porcentaje. Pero el norte, para hacer que la gente, el norte es un periódico aquí en nuestra ciudad, entonces relaciónenlo con cualquier periódico en sus ciudades. Ya cuando ese periódico dice ayuno intermitente cura diabetes, para llamarte la atención y que leas el artículo, ya te está básicamente ahí como que metiendo la idea de que, sí, hacer ayuno intermitente cura la diabetes. Y no, el estudio decía que en esas 16 personas mejoró X porcentaje su glucosa, pero pues muchas veces en esta traducción de los estudios científicos a la nota en el periódico, en el blog, en la página de internet, en el Facebook de fulanita, se pierde mucho eso. Entonces, siempre tengan mucho cuidado de ver de dónde están sacando esa información. A mí me parece impresionante que siempre llega, por ejemplo, mi mamá, oye, me llegó un artículo que decía, y ya me sueltan cualquier X pensamiento nutricional, y ya yo, no, mamá, pero bueno, pero es porque me tiene a mí como para corroborar esa información, pero tantas personas que no tienen con quién corroborar esa información, que realmente es como, pues sí, esto es ley divina, porque lo dice el periódico tal, o porque lo Sí, sacó, ya no lo este, cuestionas, ¿no? no lo cuestionas. Y sí tiene mucho que ver lo que decía Aarón. Incluso en los mismos estudios, o sea, ok, ya hicieron un estudio y se publicó el estudio. Sí, pero ¿cuál era la muestra? ¿Lo hicieron en humanos? ¿Lo hicieron en ratones? ¿Cuántos humanos? ¿Fueron 100? ¿Fueron 100,000? ¿Fueron 1,000,000? O sea, para que realmente puedas revisar si es válido o no ese estudio. Si lo hicieron en 16 personas y eran 16 japoneses, pues no es lo mismo que en 16 mexicanos, no es lo mismo que en 100,000 mexicanos, ¿no? Tienes que revisar los resultados, ¿fueron significativos o no? Porque muchas veces el estudio dice, sí, sí funcionó, les dimos omega 3 y sí mejoraron. Sí, pero mejoraron significativamente o no. Mm. Los buenos artículos científicos siempre traen contraargumentos, argumentos y contraargumentos, ¿no? Siempre ponen, pero nos faltó revisar esto, o tomen en cuenta que no revisamos esto, o que pudo haber estado influido por estas tantas variables y recomendamos más estudios. Muy pocas veces los estudios son concluyentes. Siempre los estudios es y necesitamos más información, y necesitamos Sí, una muestra mayor, y necesitamos seguir investigando. Pero cuando se traduce esa información a estas fuentes como más masivas de información, la televisión, el periódico, etcétera, como que se pierde eso. Y ya lo hacen noticia y tú lo viste en el noticiero y dijiste, sí, el ayuno intermitente cura la diabetes, en vez de preguntarte todo lo ¿de dónde demás. No salió estoy esa información? pidiendo, Ajá. exacto, no estoy pidiendo que te metas a Claro. leer el artículo, pero sí que seas más crítico con la información que estás consumiendo y que digas, bueno, ok, vi eso, déjame investigar un poquito más o déjame pregunto a alguien que me pudiera asesorar sin nada más masticar ese alimento y decir, sí, ya, es ley divina, porque lo viene en noticiero, es ley divina, porque en muchos noticieros, y se los comento porque muchas veces van a entrevistarme a los noticieros, se modifica la información, o sea, se pierde muchísimo en el proceso de que llega la persona y te entrevista,
A veces son cosas que digo, yo no dije eso, ¿por qué salió esa nota? Yo no la dije así, pero bueno, ellos lo hacen para que sea la nota atractiva, ¿no? Sí, Oye, porque al Venga, final ellos viven de likes. Sorry, Pam. exacto. Adelante. no pasa nada. Sí, no, correcto. Es justamente eso. Oye, ¿qué tipo de información entonces sí es confiable y qué no? Hay que revisar siempre quién es la fuente, ¿no? Quiénes son los autores, sobre todo, por ejemplo, si tienen conflicto de interés. Entonces, por ejemplo, si vamos a decir que es un artículo que tú encontraste en internet que dice, la leche es buena, es el alimento del futuro, todos tomemos leche. Si tú te preguntas, a ver, ¿quién escribió esto? Y revisas, ¿no? Pues fulanito de tal, y revisas Aarón porque le encanta la leche. presidente, exacto, fulanito de tal, presidente de la Asociación Americana de Lecheros. Dices, no, pues con razón, fulanito de tal le interesa y tiene un conflicto de interés que la leche se siga produciendo y tomando. Entonces, ya cuando revisas esas cosas dices, ah, claro, o sea, él me va a vender la leche como si fuera el producto más milagroso del mundo, pero a lo mejor no lo es. Entonces, siempre hay que revisar nuestra fuente. Si ustedes están, por ejemplo, buscando información sobre la leche y no sé, la buscas en un sitio, yo siempre les diría, busquen qué tipo de sitio es, ¿no? O sea, lo estoy leyendo en comesaludable.com o lo estoy leyendo en Clínica Mayo, o sea, el hospital, o lo estoy leyendo en PubMed. Ahorita vamos a hablar de algunas fuentes, pero también revisen mucho quién está publicando esta información y quiénes son los autores y en qué estudios se están basando. Si solamente, como dice Aaron, ¿no? Estudios recientes demuestran que la leche, ¿cuáles estudios? Si no me estás diciendo, duden de la validez de esa información. Sí. Oye, y ya entrando un poquito también como en materia de lo que es una dieta balanceada, a mí me da curiosidad saber cómo se llega a la conclusión de que ese tipo de dieta resulta ser como la mejor, ¿no? Para una persona. Es muy complejo. Eso. Sí, es muy complejo, Aaron. O sea, realmente es una compilación de todas estas recomendaciones y todas estas recomendaciones provienen de todos estos artículos científicos y todos estos, vamos a decir, experimentos o estudios que se hacen a lo largo de los años. Y entonces ya las instituciones que tienen como más peso, que tienen más tiempo con estos estudios, que realmente se dedican a la investigación, son las que pueden dar esas recomendaciones. Pero siempre, y esto siempre ténganlo en mente, el mundo de la nutrición está en constante cambio y en evolución. Entonces, los estudios que se hicieron hace 10 años pueden decir una cosa y los estudios que se están haciendo actualmente pueden decir otra, totalmente Ajá. contradictoria, porque así es la Oye, ciencia. sobre eso, creo que más allá de que porque así es la ciencia, también tiene que ver con el tipo de metodología que se sigue para hacer ese tipo de estudios, ¿no? Porque entiendo que mucha información que hemos tenido por mucho tiempo ha salido a base de encuestas, o sea, de que se encuesta a mucha gente sobre qué tipo Sí, de dieta siguen y luego agregan esa información y como que de ahí se empiezan a identificar, claro. mira, las personas que siguen ese tipo de dieta suelen ser las que resulta que luego tienen problemas en el corazón o que tienen problemas de diabetes y estas cosas. Digo, ese es un método, no digo que sea el único, ¿no? Pero ese tipo de metodologías a veces tiene ciertos fallos, que es que la gente no es tan buena recordando que comió hace una semana. Entonces, Exacto. puede Sí, haber sí. como que algo de información Subjetividad. ajá, Sí. subjetiva y que como tú dices, que a medida que se vuelven a hacer otro tipo de estudios, den como que información diferente y tienen que estar buscando como que métodos distintos que les ayuden a complementar esa información, ¿no? Claro, y es muy difícil porque vamos a suponer que estamos haciendo un estudio para ver si la vitamina D mejora tus defensas, tu sistema inmunológico. Ok, yo reúno a 1000 mexicanos y les empiezo a dar vitamina D. Y luego tengo que revisar, no sé, ciertos parámetros para revisar si su sistema inmunológico subió. Pero yo no puedo saber si esos 1000 mexicanos comieron lo mismo. Yo no puedo saber si esos 1000 mexicanos fumaban o no fumaban. Yo no puedo saber si esos 1000 mexicanos hicieron ejercicio o no hicieron ejercicio. Quiere decir que hay muchos otros factores que pueden influir en el resultado que no necesariamente tiene que ver con la vitamina D.
Por eso no se puede hacer un experimento perfecto, porque los humanos somos tan variables. O sea, no sabes, pues es que 5,000, de esos 1,000 mexicanos, 500 eran del sur y 500 eran del norte, y los del norte comen más carne, y a lo mejor la carne roja es la que está haciendo X o Y efecto, ¿no? Entonces, todo es, cuando hacemos estos estudios, la mayoría en el área de salud son correlacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que dicen, pues encontramos una relación en que las personas que comen más o que consumen más vitamina D tienen mejor sistema inmunológico, pero es correlacional, no es causal. Eso es súper importante, que causalidad no significa correlación, más bien al revés, que Exacto, sí. correlación no No significa significa causalidad. causalidad, Causalidad. exactamente. Causalidad es, si como vitamina D, mi sistema inmunológico mejora. Y en los estudios nunca es así, o muy pocas veces es así, porque entran tantos otros factores que es una relación. Vimos relación, pero no estamos seguros 100% si la vitamina D es lo que está mejorando el sistema inmunológico de la persona. Pero cuando el norte llega o cuando Televisa llega y lee ese artículo, lo publica y dice, vitamina D mejora el sistema inmunológico. Y entonces la persona lo que consume es esa información. Claro. Entonces, en ese trayecto del estudio, de lo que se hizo, a la publicación del artículo, a la publicación de la nota en nuestros medios masivos de comunicación, se pierden muchas cosas. Así es. Oye, Astrid, ¿cuáles son esas organizaciones que generan el conocimiento sobre nutrición y que sean confiables? Sí, hay organizaciones, como les digo, instituciones, algunas son nacionales, algunas son internacionales, a las que les podemos confiar mucho más, porque realmente sí tienen todo este interés bueno, y también hay conflictos de interés incluso en estas instituciones, ¿eh? Pero bueno, son las más confiables. Por ejemplo, de nutrición, yo creo que sería la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, y también, bueno, están sus similares en Gran Bretaña, están sus similares en Canadá, pero la Academia de Nutrición y Estados Unidos, que sus siglas son AND, es la que mayor autoridad tiene en el mundo como de nutrición y de recomendaciones. También está la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema de coronavirus me acuerdo decirle mucho a mis papás, hasta que no lo diga la OMS, yo no voy o sea, a creer, no, es que dijeron que este líquido milagroso con cloruro hace no sé qué. Mira, hasta que no lo diga la OMS, no lo podemos tomar como una recomendación certera. Porque esas instituciones como la FDA, por ejemplo, como la Asociación Americana de Diabetes, como la Asociación Americana del Corazón, tienen que asegurarse de que cuando saquen una recomendación está súper estudiada y es válida y hay mucho sustento científico. Y aún así, les digo, con el paso de los años se han dado cuenta que en muchas cosas se han equivocado porque pues, no tenían suficiente información en ese momento. Pero sí hay que revisar estas instituciones. Oye, y en cuanto a publicaciones, o sea, ¿cuáles serían las publicaciones, digamos, eh, que difunden conocimiento confiable de nutrición? Sí, ahí, por ejemplo, yo supongo que te refieres a, ok, ya nosotros como seres humanos mortales, ¿qué podemos revisar? Porque a lo mejor no me voy a meter a la Ajá. Asociación Americana del Corazón, o no me voy a meter o la OMS no tiene ese artículo específico que yo quiero saber sobre la chía. Bueno, Claro. ahí, por ejemplo, hay ciertas, vamos a decir, páginas que son más accesibles para nosotros. PubMed, por ejemplo, PubMed, PubMed, o WebMD, que es el mismo sitio de PubMed, tienen información muy confiable sobre salud, sobre enfermedades, sobre medicamentos. Mayo Clinic o la clínica de Mayo también es muy confiable. Harvard Health, por ejemplo, si tienen dudas sobre temas muy comunes de ejercicio y demás, Harvard Health tiene muy buena información. Si se quieren meter a buscar artículos, Google Scholar, si ustedes ponen scholar.google.com y buscan ya X temas, se van a dar cuenta si tiene o no evidencias científicas, como un Google, pero de puros artículos científicos. Y ya si quieren así como mucha más sencillez en cuanto al acercamiento a estos temas, a mí me gusta mucho, si van a buscar, por ejemplo, de suplementos o si tienen duda de, es que no sé si tomarme la creatina o ok, hay uno que se llama examine.com, como de examinar, Examine, y ustedes ya pueden poner ahí, no sé, Garcinia camboya, o pueden buscar, no sé, cualquier suplemento que quieran, zinc, vitamina C, y ahí viene muy desglosado y muy sencillo de leer qué sí está comprobado que hace, qué no está comprobado que hace, qué le falta evidencia. Si quieren información como de salud o temas, también está Healthline. Healthline se me hace buenísimo porque es muy fácil de leer,
pero tiene una red de expertos. O sea, si tú te das cuenta quiénes están escribiendo los artículos, todos son personas en el área de salud, con maestrías, con doctorados. O sea, no es gente nada más de, pues soy un reportero y voy a escribir sobre la chía. No, o sea, es gente que realmente está en el área. Y Precision Nutrition también me gusta mucho. Es una página, si tienen dudas como de nutrición en general o como de dietas en general, ellos tienen muy buenos artículos. También los pueden seguir en sus redes sociales. Estos me gustan mucho. Nada más acuérdense, revistas, páginas web, periódico, noticieros no son confiables. Ellos buscan la nota atractiva, te lo van a poner como ley divina Los likes. Ajá, exactamente. Entonces busquen a alguien que no esté interesado en venderte la nota. Sí, yo ahí agregaría, o sea, yo me acuerdo, y creo que ya lo mencionaste en algún episodio, cuando te dan una explicación muy simple y muy sencilla de la situación, suele estar ya sesgada, o sea, porque algo que pasa, y digo, pasa también con las charlas de TED que nos gustan mucho, que de O pronto los te dan documentales de ajá, Netflix que están que te dan súper de moda. que te dan una explicación muy sencilla, porque las ideas tan sencillas de explicar o de decir suelen ser las más fáciles de comentar, o de que, ya lo vi y ya lo recomiendo, ¿no? Entonces, pues se Exacto. propagan mucho más sencillo que una explicación compleja, que las situaciones reales suelen ser más complejas que sencillas de explicar. Entonces, siempre hay que poner, como que hay que juzgar un poquito más eso, En o tela de digamos, juicio. ser un poquito más críticos al momento de tomar estas notas, o al menos investigar un poquito más y ver de dónde sacaron esta información, porque ellos pues buscan tener más lectores, ¿no? Entonces van a buscar crear un cierto contenido, pues que sea viral o que sea popular, ¿no? Para pues ellos viven generalmente las publicaciones de este tipo. Claro. Como periódicos, revistas, pues viven a base de publicidad y necesitan tener como una masa de lectores para poder como redituar de eso, ¿no? Y algo muy importante que quiero agregar ahí es que hay un término que se llama cherry picking. Ahorita que hablábamos, por ejemplo, de los Interesante, documentales de sí. Netflix, no sé si ustedes han oído hablar, bueno, hay muchísimos documentales, pero hay unos que salen como, sí, viva el veganismo y mil cosas así, que no es tan mal, pero hacen cherry picking. ¿Qué es cherry picking? O sea, las palabras en inglés son, escogen como las cerecitas, ¿no? O sea que yo puedo irme a los artículos científicos y escoger cuáles van más de acuerdo con el argumento que yo quiero decir. Entonces, a lo mejor ellos te van a decir, pues tenemos 10 artículos científicos en los mejores journals de medicina que dicen que un atleta vegano rinde mejor que un atleta que no es vegano. Sí, pero ignoraste los otros 30 artículos que dicen que es mejor que coman proteína animal. Ellos escogieron esos 10, te publicaron esos 10, hicieron su documental se ve maravilloso, pero hicieron cherry picking. No te dijeron, sí, tenemos estos artículos que dicen esto, pero también hay otros artículos que dicen lo contrario. Entonces, mejor tú decide. ¿Por qué? Porque no sería atractivo si te dicen eso, ¿verdad? Ellos tienen que decir algo que te convenza. Hay que tener cuidado con eso también. Ahorita está muy de moda. Es como también en otros temas, ni se diga como temas políticos, ¿no? O sea, si te dan una nota, imagínate una nota de un periódico o en Twitter que diga que sea súper moderada, que te diga, bueno, mira, lo que dijo sí, pero esto no, pero pues, obviamente nadie le va a dar retweet ni le va a dar share a esa nota, ¿no? Exacto. O la que le da share es la que dice, esto está mal, y la extrema, ¿no? La que es así de que totalmente como polarizada, ¿no? Entonces, solo es una reflexión para, oye, vamos a criticar un poquito más las notas que vemos y que le damos share, ¿no? O que compartimos en nuestras redes sociales. Claro. Oye, Astrid, recuerdo haber tenido una plática contigo en donde decías que era súper importante, o que tú quisieras y te gustaría que a lo mejor en las escuelas dieran alguna materia o una clase específica de nutrición. Entonces, vamos a imaginar que te buscan, ¿no? Y te dicen, Astrid, quiero que tú hagas una materia de nutrición que esté dentro de un plan de estudios que se enseñe a nivel primaria, secundaria, profesional. La pregunta es, ¿qué cosas incluirías tu amiga? ¿Qué temas
crees conveniente para esa materia? Porque ya dijimos que nuestra fuente primaria es nuestra familia, ¿no? Desde chiquitos. Claro, Entonces, claro. Está súper interesante eso. Wow, qué poder tan grande me acabas de dar, Pam. sí. Pero yo creo que primero, o sea, depende del nivel en lo que le estamos hablando. Si es así para las grandes masas y es como nivel primaria, los básicos de una alimentación, más de lo bueno, que lo hemos dicho mucho aquí, ¿no? O sea, las vegetales, presentarle los vegetales a estos niños, porque muchas veces los papás no consumen vegetales, por lo tanto no compran vegetales, por lo tanto el niño nunca está, no sabe ni cómo se ve un betabel. Entonces, enseñarles o exponerlos a estas cosas llenas de nutrientes, a estos alimentos que los van a nutrir, creo que es súper importante. Ya, por ejemplo, si escalamos y ya nos vamos a nivel secundario o profesional, a lo mejor les enseñaría un poco también sobre quitar un poco esa mentalidad de dieta y esa cultura de dieta. No es para bajar de peso, no tiene nada que ver con tu peso, tiene que ver con nutrientes, tiene que ver con salud. Y ya a lo mejor a nivel profesional, esto de juicio crítico, de, oye, ok, a ver, fake news, ¿no? O sea, cómo podemos desarrollar ese juicio crítico cuando vemos este tipo de declaraciones tan extremistas en cuanto a nutrición? Porque yo creo que esto es una tendencia y va a seguir ocurriendo, ¿no? Cada vez van a salir cosas más locas o más diferentes. Entonces, pues lo básico de nutrición, un poco de alimentación más intuitiva y no tan cultura de dieta y juicio crítico ante todo. Súper Yo bien. agregaría, digo, no lo preguntaste a mí, pero a mí se me haría Pero súper también Aarón, yo padre. voy ¿tú a qué ser agregarías, Aarón? vicepresidente. Aarón, Quiero hablar, por favor. Aarón va a ser el rector de esa universidad. De la Universidad Fit Nerds. Oye, algo que se me da súper padre es que desde la primaria nos enseñan a cocinar. Así Ay, que de tú acuerdísimo, sepas, tienes así, razón, que Aarón. tú puedas realmente, pues, hacerte cargo de tu alimentación y saber Claro, cómo hacerlo como saludable, ¿no? O sea, que los claro, niños, realmente sepan hacerse un desayuno saludable y que sean como más independientes en ese sentido. Oye, eso totalmente. estaría Secundo la fabuloso. emoción. Sí, 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 básico, se de nivel arma primaria. Sí, de sí. nivel primaria. Oye, muy bien. Bueno, vámonos a los tips, Astrid. ¿Qué te parece? Takeaways. Takeaway. Muy bien, wow. Sí, el primer takeaway sería, acuérdense que no hay leyes divinas en el mundo de salud y nutrición. No es blanco y no es negro. Por eso siempre las respuestas son depende, porque así es el mundo de salud y el mundo de nutrición, pero sí hay ciertas recomendaciones que tienen más evidencia. Por ejemplo, pues sabemos que las verduras son buenas para nosotros, ¿verdad? Entonces, ese tipo de recomendaciones con más evidencia y sustento, perdón, que otras, ok, esas son muy válidas. Cosas que ya son más debatibles como aceites, lácteos y demás, acuérdense, no hay leyes divinas, hay que adecuar esa información y esa recomendación a cada uno de nuestros estilos de vida y a cada persona. Punto número 2, usemos nuestro juicio crítico cuando estemos leyendo noticias de nutrición. Puedes preguntar, puedes investigar más si tienes duda, pero antes, como dice Aaron, antes de que empieces con el share a lo loco o pasarlo a todos tus grupos de WhatsApp, investiga un poco más. O antes de que tú vayas a aplicar esa recomendación para ti y dejes por siempre de consumir X o Y alimento, investiga un poco más. Punto número 3, y este para mí me encanta. La nutrición es una ciencia, no es una opinión. ¿Ok? Entonces, no porque a ti te funcionó eso, significa que a todo mundo le va a funcionar. Hay muchos profetas por ahí de nutrición que andan diciendo y todo. Se les olvida que la ciencia es que la nutrición es una ciencia y así se debe de tratar, no como opiniones o no como a mí me funcionó y a mi vecina y le dijo y entonces y todos juntos, no. Punto número 4 y el último, la ciencia no es perfecta, ¿sí? Es lo mejor que tenemos hasta el momento y es lo que más se acerca, pero no es perfecta. Entonces, yo aprendí esto cuando me gradué de la escuela y fue como, pero es que todos los artículos se contradicen, ¿cuál es la verdad? Bueno, no hay verdades absolutas, pero tenemos que hacer lo mejor con lo mejor que podemos con lo que tenemos y siempre ser flexibles para poder ir adoptando estas recomendaciones y viendo qué queda mejor con nuestro estilo de vida y hacer lo mejor que podamos. Eso es la recomendación.
Perfecto, gracias por escucharnos, Fit Nerds. Si crees que este contenido es de valor, por favor compártelo con otros Fit Nerds para que nuestra comunidad sea cada día más grande. Si te quieres poner en contacto con nosotros, nos puedes escribir a somosfitnerds@gmail.com o nos puedes enviar un mensaje de texto o una nota de voz en nuestra cuenta de Instagram. Nos encuentras como somosfitnerds, @somosfitnerds. Si te gustó este tema, tenemos mucho más contenido también en Spotify y en Apple Podcast sobre diferentes temas. Nos encuentras como Fit Nerds Podcast. Nos escuchamos el próximo episodio. Bye.